encontramos en este su programa favorito para presenciar una grata sorpresa, en este caso una entrevista, que estará guiado por Andrea Pineda, seguido de el perfil profesional por Joana Ávila y el desarrollo de la entrevista por Tatiana Degui. Ahora daremos paso a el perfil profesional. Psychology of the Santo Tomás University Critical Value of the Canon in the Psychology, with big ethical and human principles, great admiration and interest for the emergent paradigms, especially the Latin American theories, epistemologies of the South, and the psychology of the liberation. Buen día, damas y caballeros. El día de hoy traemos a un psicólogo diferente. Un psicólogo que nos va a mostrar cómo vive su vida personal y profesional por medio de la desmovilización de la psicología, las máscaras y la psicología de la liberación. Por favor, démosle un aplauso a Darío Patarroyo. Buenos días. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien. Sigue, por favor. Muchas Te puedes gracias. ubicar en el lugar que quieres. ¿Listo? Profesor, buenos días. ¿Te puedo tutear? ¿Podemos Como tú hablar? quieras está bien. Mientras más informal, mejor. Perfecto. Bueno, entonces Morris, ¿sí? Así, ¿no? Te vamos a hacer una pequeña entrevista, pues mostrándole a nuestros televidentes cómo ha sido tu vida profesional, un poco que nos comentes sobre tus trabajos y demás, que hemos podido, pues, hemos tenido el gusto de encontrar más cositas y pues interesantes y pues por eso te invitamos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, desde tu perspectiva, ¿qué es la psicología de la liberación? Desde mi perspectiva, bueno, la psicología social de la liberación es un movimiento que ya viene trabajándose muy fuertemente en América Latina. Claramente es un enfoque de la psicología que nace en América Latina y por eso digamos que hay un territorio muy geopolítico que lo referencia. Venimos trabajando yo personalmente llevo trabajando esto casi 8 años. En ese camino de trabajar la psicología de la liberación me he encontrado con otras organizaciones, otro tipo de agremiaciones, incluso de representantes culturales, populares que trabajan la psicología de la liberación. ¿Y qué entiendo yo por psicología de la liberación? Pues un enfoque que históricamente ha sido ligado con la teología de la liberación, pero que ha trascendido esa envidia disciplinar y se convierte más como en un enramado de áreas, de disciplinas, de áreas de conocimiento que buscan como único objetivo la liberación del ser humano. ¿Sí? ¿Liberarlo de qué? De 1000 cosas. ¿Sí? Y ahí digamos que hay psicólogos que han trabajado la psicología de la liberación hacia la liberación del ser, hay otros que la entienden como en mi caso a partir del trabajo comunitario, de la emancipación colectiva, de todo este tipo de procesos que tienen que ver con lo comunitario, y hay otros psicólogos también que lo han trabajado desde las herramientas propias de la intervención, es decir, liberarnos incluso de las mismas formas de intervención, ¿sí? Que es un trabajo más de construcción del profesional. Ok, y bueno, coméntanos un poco más enfocado a eso último que acabas de decir. ¿Cómo así liberarnos de ciertas cosas a ustedes como profesionales? Sí, lo que pasa es que durante un tiempo hemos venido desarrollando un concepto que se llama la informalización de la psicología. ¿Sí? Y este concepto de la informalización de la psicología va más allá de lo que los imaginarios pensarían de lo que es informalizar. Informalizar no es darle menos valor, no es darle, digamos, un menor estatus. Informalizarla es llevarla realmente a la población que le permitió nacer. O sea, el psicólogo no puede ser nadie sin tener en cuenta al sujeto que está conociendo o al sujeto que está por ser intervenido. ¿Sí? Entonces desde ahí yo pienso que los psicólogos y los profesionales de las áreas de ciencias de la salud, de las áreas de las ciencias sociales y humanas, deben estar todo el tiempo fabricándose y cuestionándose si la forma como se acercan a la comunidad, a los sujetos, sujetos sentipensantes que andan en el planeta es la adecuada. ¿Sí?
eso es, digamos, que como un enfoque de la psicología de la liberación. Entonces lo que tú me quieres dar a entender aquí un poco es como quitar esos estereotipos con los que se ha visto un poco arraigada la psicología. Yo pienso que es empezar a negociar cosas que la psicología poco negocia, como uno, el poder del psicólogo, de qué forma explicas y aplicas el poder ante los demás. Pienso que trabajar las representaciones sociales sí, en parte sí, pero tampoco trabajarlas por trabajarlas, sino porque también es importante que el profesional las trabaje desde su sentir y no desde la percepción de los demás acerca de quién es el psicólogo. Si tú estudias psicología, si yo trabajo de psicólogo, tengo claro que más allá de cómo me vea la sociedad o cómo me quieran etiquetar, en la maldita sociedad de las etiquetas, es quién soy yo, ¿sí? Y quién soy yo involucra qué tipo de persona soy, más allá del psicólogo que también me hace parte de mi historia, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Qué ha aportado esta psicología a tu vida? Uy, qué aporta de Dios mío. Un poco dura la pregunta. Bueno, a mí al principio me gustaba mucho, cuando yo estaba en la universidad empecé mucho a estudiar el conductismo. Me llamaba la atención porque había un tipo de sociedad que era como muy predecible, muy controlable, y así tenía que funcionar. Después ya tuve unas rupturas ahí epistemológicas y empecé a estudiar como la teoría construccionista social, pero era difícil porque no entendía mucho de qué manera iba a aterrizar las narrativas en un ejercicio de intervención. Entonces así fue como caí en teorías psicodinámicas. Pero yo caí en las teorías psicodinámicas por la relación que hacían con el marxismo, ¿sí? Y desde ahí fue que yo entendía como lo psicodinámico, y yo, claro, yo era feliz, que Ana Freud, que todos esos, digamos, teóricos. Yo vengo de una universidad que es sistémica, entonces terminé siendo muy de los paradigmas, de la complejidad de los paradigmas emergentes, terminé siendo una especie de sistémico construccionista social extraño, pero yo creía que había una disputa epistemológica real en los escenarios, digamos, cotidianos de la vida. Pero cuando yo salgo de la universidad a enfrentar todos los trabajos, los procesos de nuestra sociedad, yo me doy cuenta que las epistemologías en la psicología pierden como mucho, o sea, pierden como mucha credibilidad a la hora de hacer una intervención, porque yo siento que la sociedad es más que epistemologías. Y en ese camino entonces yo me encuentro un día en una clínica psiquiátrica, y en esa clínica psiquiátrica yo fui por unos procesos asociados con duelos y con unas cosas muy, pues, de la vida íntima personal que tienen que ver con eso, como con duelos. Y entonces la psiquiatra me cuestiona a mí un poco de cosas. Yo a la psiquiatra obviamente nunca le dije que era psicólogo, pero me pareció como muy estúpido, ¿sí? Lo que ella me decía. Porque además la señora esa no me conocía. Entonces yo, cuando ella estaba haciendo su ejercicio, pues Estaba haciendo como juicios de valor, tal vez. yo pensaba en, ¿será que así soy yo? Y yo creo que a los psicólogos los entrenan todo el tiempo para etiquetar, ¿sí? Ponen la etiqueta por encima de conocer a las personas y por encima de comprender la realidad de ellos. Ahí en ese entramado de cosas yo empiezo a conocer la cátedra de Martín Baró, empiezo a conocer a representantes en Latinoamérica de la psicología de la liberación, me encuentro con Raúl Paredes, el profesor peruano, y empezamos como a trabajar una esencia de la psicología que va en el ser. Encuentro ahí al CIS, al Centro Interuniversitario de Investigación e Intervención Social, y entonces empiezo a trabajar eso del sentipensar, ¿sí? Y empiezo a mirar que hay elementos psicológicos que me nutren mucho más, que no encuentro en la teoría psicológica, sino por ejemplo en la literatura. Por ejemplo, uno lee a Eduardo Galeano y
yo encuentro muchas respuestas que a mí la psicología no me dio, ¿sí? Y entonces en ese camino siento que, en ese camino de tristezas, de frustraciones, de enfrentar todo el tiempo a la gente con sus estigmas sobre el psicólogo, siento que la psicología de la liberación y el sentipensar carpediano me permitió a mí, uno, conocerme más, dos, aceptarme como soy, me permitió acercarme a las comunidades, a las poblaciones, a las personas de una manera más leal, menos hipócrita, ¿sí? Pese a que a la gente no le guste aceptar a veces los defectos, siento que es mejor uno mostrar lo que es y no aparentar ser una cosa que tarde o temprano se va a romper, como una máscara. ¿Sí? Y entonces la psicología de la liberación me muestra también un escenario político, económico, social, que en el mundo de la psicología poco se toca. ¿Sí? En la psicología, cuando usted está estudiando psicología, usted cree que la psicología es esto. Pero cuando usted sale al mundo real a enfrentar la psicología con otras disciplinas y a entender la realidad, resulta que eso que llama psicológico es esto. No llega a ser nada. Sí, en eso pienso yo, Mateo. Listo, pues bueno, tenemos entendido que el CIS, Centro Interuniversitario, es, pues para contextualizar un poco más a las personas que nos están viendo, es como una clase de qué, profe, una clase de fundación, una clase de trabajo social, más que todo, ¿sí? Un trabajo social que también hacen con varias de las universidades a nivel Bogotá, ¿verdad? El Centro Interuniversitario de Investigación e Intervención Social es una evolución de varias organizaciones estudiantiles en un primer momento que empezaron a construirse en el país. Habían unos que eran los hijos del tiempo, ¿sí? Otros que tenían que ver más con el trabajo comunitario, y entonces en algún momento se fusionaron y empezamos a trabajar lo que es el Centro Interuniversitario CIS. Eso es. Actualmente, ¿qué es? Es ante el Estado, eso es una fundación, pero digamos que en el sentido más estético nos consideramos una comarca. Una comarca es un grupo de personas asociados en diferentes nodos que tenemos un solo fin, y es sentir y pensar la comunidad, ¿sí? Sentir y pensar a los sujetos que hacen parte de la comunidad, y empezamos por nosotros mismos, porque no creemos que es ridículo ir a hacer intervención en los escenarios cuando usted no se ha trabajado usted mismo, no se ha fabricado. Creo que es muy difícil que pueda uno hacer eso. Entonces tenemos carnales que están en Perú, en Ecuador, en México y en las diferentes ciudades de Colombia, gente profesional, estudiantes, comunitarios, líderes sociales, que creen que debemos seguir la senda del sentir y pensar y desde allá aportar nuestro granito de arena a la comunidad. Listo, perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que es magíster en política social, ¿cuáles aspectos consideras relevantes para cambiar un poco los estereotipos sociales de los que pues hemos estado comentando? Estereotipos. ¿Para transformar un poco el imaginario de psicólogos? ¿O de qué? Un poco, no solamente de los psicólogos, sino también de la sociedad. ¿Qué dirías tú por esa parte? Tal vez de sociedades pequeñas, puede ser. Yo pienso que a mí la psicología me gusta mucho, ¿sí? Yo amo mucho la psicología. Por eso a veces soy muy crítico de ella. Cuando yo estudié psicología, terminé haciendo cosas que yo en la vida pensé que iba a hacer, que es lo típico. ¿Usted por qué va a estudiar psicología? Porque quiere cambiar a la gente, porque quiere ayudar, porque todo ese discurso mamerto. Pero cuando terminé con una percepción muy social del asunto. Pero yo no encontraba las respuestas en la psicología, o sea, más allá de leer a Brunner o a Yergen o a las teorías de la complejidad, los modelos sistémicos, a Berta Lanfi, que mire el modelo de Milán, que mire todo eso. O sea, había respuestas que yo no encontraba. Entonces, cuando a mí me dieron la chance de estudiar una maestría, yo dije, bueno, ¿y qué voy a estudiar de maestría? Tenía dos opciones.
Una era una psicología deportiva, que creo que es una herramienta muy importante, pero poco bien lo que enfocada eres en tú. la sociedad. Y la otra es la política pública, porque yo pienso que el ser humano también es un ser político. Pero cuando usted ve psicología, tiene por ahí una asignatura donde tocan la palabra política. Sí, parece como si fuera, no sé, la kriptonita para el psicólogo, que le nombre política. ¡Ah, la política! No, yo soy psicólogo. No, entonces yo pienso que en un primer momento es importante concebir al ser humano como un ser político. Y el psicólogo es un ser político, un profesional político, porque usted cuando está trabajando, usted se da cuenta que el psicólogo tiene demasiado poder, ¿sí? Y que el psicólogo podría hacer unas cosas espectaculares, pero a veces se limita, ¿sí?, a un poco de herramientas y metodologías para modificar un comportamiento, para transformar un comportamiento, pero verlo en el sentido más amplio le permite al psicólogo entender y generar otro tipo de dinámicas más comunitarias, más colectivas, ¿sí? Y entender que a veces no es necesario hacer terapia 3 horas para que la persona esté bien, sino que diseñar otro tipo de herramientas más de intervención colectiva, grupal, que tengan en cuenta lo económico, lo social, ¿sí? Y ya eso le va a permitir, por ejemplo, tener una mejor calidad de vida. ¿Y cuáles alternativas serían esas? Las alternativas, ¿Qué pasa por la mente sobre esas alternativas? Va a ser, digamos, una terapia diferente, tal vez. es que empezando en la palabra terapia es muy... No sé, a mí la palabra terapia nunca me ha gustado porque siento que hay una escala de poder del que está orientando algo y, o sea, y yo, pues con el respeto pienso que no, que es muy difícil uno llegar a un nivel de esos. No hace intervención, pero terapia no sé. Pues los psicólogos que se especializan en psicología clínica, entonces me imagino que sí. Pero pienso que la palabra intervención reúne más elementos. No, yo que pienso que uno de los profesionales debemos trabajarnos, ¿sí? Debemos fabricarnos, debemos ser parte constante de cambio. ¿Sí? O sea, usted como, si usted está en una intervención y llega la otra persona y empieza a transformar su vida, pues permítase transformarla. Porque es que por algo apareció también ella en su vida, ¿no? Usted no es el salvador. Quizá ella en el ejercicio de la intervención sea salvadora y usted no lo sabe. O sea, es permitirse ser permeado por el otro, permear al otro cosas positivas. Pienso que es como una herramienta fundamental. Trabajarse primero el profesional a sí mismo, eso es un elemento muy importante, muy importante. Segundo, para empezar a aportar en los otros escenarios, pues desde mi forma de organizarnos, se encarga de trabajar los colectivos a manera de sentipensarse y después de eso mirar dónde podemos aportar. Allí hay una comunidad que tiene un vacío, no le vamos a ir a llevar la comida, no, ¿sí? Vamos a llevar pretextos para compartir con ellos, ¿sí? Pero no le vamos a llevar la comida. Pero y en esos pretextos entonces vamos a empezar a compartir alegrías, ¿sí? Lo que compartimos es alegría, lo que compartimos es amor, de 1000 formas, ¿sí? Y lo que compartimos es un poco de humanidad. Eso es. Perfecto. Bueno, Morris, cuéntanos, ¿cómo has utilizado la psicología en la liberación para trabajar con víctimas de la violencia, pues sin salirnos de la ética profesional? Sin salirnos de la ética profesional. No, a mí me encanta salirme de la ética profesional. Perfecto. ¿Sí? Es que pues te lo Porque... pongo en esta parte porque pues las otras personas que hemos tenido, que nos han acompañado en en este espacio, tratan o dicen cosas muy mínimas y pues preferimos como aclararles para que no vaya a haber inconvenientes con ellos. A ver, es que la ética... O sea, hay unos aspectos que tienen que ver con la ética de los psicólogos que hacen como de los secretos profesionales, como todo este tipo de protocolos de las historias clínicas, de mantener como cierta, digamos, distancia entre su realidad y la realidad de la otra persona. Entonces ahí es donde yo empiezo a entrar en conflicto. Tú me hablas de las personas desvinculadas de grupos armados. Allí trabajé más o menos 3 años y todo el tiempo sigo en contacto con las personas víctimas de conflicto armado.
Y si usted mira, hay unos lineamientos que tienen las instituciones, ICBF, la ACR, ¿sí? La unidad de víctimas para la atención. Y si usted mira esos lineamientos, usted se da cuenta que usted así usted quiere acercarse a sentir la realidad del otro, no lo va a poder hacer, porque usted lo está mirando desde un ojo científico, ¿sí? Como usted lo que está analizando es esto y esto y esto y esto, y usted no piensa en en revictimizar, usted no piensa absolutamente en compartir nada de usted. Cuando una persona, por ejemplo, es vinculada a un grupo armado, va a hablar con usted, usted es el primero que le cierra las puertas a una real inclusión. Háblele usted de su vida, psicólogo. ¿Sí? Háblele usted de su vida, porque es que su realidad también es interesante para el otro. ¿Sí? Entonces se genera un espacio de compartir. ¿Sí? Ahí es fundamental eso. Yo pienso que para mí, a mí la ética, por ejemplo, en el caso de los lineamientos del bienestar familiar, me dicen que debe durar tanto la intervención, que debe generar confianza, que debe sentarlo de esta forma, que debe hacer esto, pero realmente esas formas que ellos, digamos, insertan a la intervención, lo que hacen es lesionar, ¿sí? a la otra persona. Porque usted, cuando usted lo que quiere es trabajar con la otra persona es, digamos, es en una fuente de información. Entonces el psicólogo condensa un poco de información, pero no hay absolutamente nada más. Claro. ¿Sí? Y yo pienso que en este concepto que les estaba contando de informalizar la psicología, yo pienso que la psicología debe seguir informalizándose en la medida de permitir compartir antes de intervenir. ¿Sí? Compartir para armonizar la vida, compartir para comprender al otro, compartir para entender que también a veces el sujeto lo único que busca, lo único que busca es quizá desahogarse. Pero ¿cómo se va a desahogar cuando usted empieza con una etiqueta? Usted es víctima. ¿Usted qué tipo de víctima es? Y entonces usted empieza a marcar. ¿Sí? Y eso es aburrido. ¿Sí? Yo pienso que el trabajo con víctimas es de los trabajos más hermosos que yo he tenido. Yo quisiera trabajar toda la vida con víctimas, pero quisiera que más bien tuviéramos paz y no tener víctimas. Pero pues digamos que en una medida es rico porque la realidad social que ellos traen es muy fuerte. Y es ahí donde el psicólogo se cuestiona y dice, pero yo qué voy a hacer en esta intervención si a este huevón le mataron a 3 hermanas, a la hermanita la masacraron, a esta la escuartizaron? Entonces, ¿qué putas hace el psicólogo ahí? Y el psicólogo se sienta y entonces dice, ¿cuál es tu nombre? Regálame, cuéntame tu historia, como 5 o 6 veces, y entonces se vuelve la guerra de la información por encima del sujeto. ¿Cómo está el sujeto? ¿Qué quiere compartir el sujeto? ¿O quedarse en lo mismo? No sé. Perfecto. Bueno, desde que... Mentiras. Para ti, ¿cuáles han sido los proyectos que han aportado más a tu vida personal y profesional? ¿Sería algo un poco tal vez de las víctimas? ¿Los proyectos? Los proyectos más significativos para ti. Proyectos más significativos para mí. Bueno, la música. ¿Sí? Cuando yo estudiaba para ser DJ, cuando estaba con las organizaciones de rap, de hip hop, eso digamos que fue un elemento muy importante para entender nuevas formas de acercarnos a las personas. ¿Qué otros proyectos? Nada, pues yo siempre destacaré la formación que tuve con el padre Javier de Nicoló. Digamos que me enfocó muchísimo en el arte, en formas más sinceras de acercarme a la gente. ¿Sí? Eso me parece que es supremamente importante. Todo lo que estoy viviendo actualmente con el CIS, eso es una cosa que destaco mucho, es el no conocerse con una persona, pero poder llegar y darle un abrazo y con la confianza, mejor dicho, como si usted se conociera de años. Que eso no pasa en un contexto de una terapia, cuando usted va al otro y le dice, hola, ¿cómo puedo hablarte? ¿Sí? Ese tipo de cosas a mí me parecen que cuestan. O sea, ese proyecto de Sentir y Pensar le permite a los carnales sentirse parte de algo, más allá de la cercanía
o de contacto físico y entender que somos un mundo como de galaxias que estamos en constante movimiento y que en cualquier momento podemos encontrarnos. Y que si nos encontramos no es para hacernos daño, es para mirarnos y irnos bacano. Existes, chévere, ¿cómo va tu vida? Listo, ¿cómo aportamos ahora lo demás? Vamos, aportemos. Y ya. Es como una familia en constante cambio y constante construcción. Sí, sí. Esas son esas palabras. Sí. Perfecto. Listo. Bueno, quisieras que me comentaras un poco aquello de lo que consideras importante acerca de la experiencia que tuviste con personas habitantes de calle y personas o niños del ICBF. Bueno, este es otro trabajo que que me dio bastantes enseñanzas, porque es muy difícil, es muy difícil, porque el problema de habitante de calle reúne muchas cosas, hay muchos elementos, familias disfuncionales, digamos pobreza, adicción, vandalismo, y hay muchas razones. Una de las principales de los habitantes de calle por la cual empezaron la vida en calle quizás son los duelos afectivos. ¿Con familia o Con las parejas. con parejas? Entonces, si está mal con su pareja, entonces el mundo se le acabó, me voy a morir, y entonces antes de que se muera conoce la droga. Entonces, cuando conoce la droga, entonces ya dije, no, ya. Y ahí empieza a cuestionarse eso. Otra de los problemas familiares. ¿Sí? Que digamos que ahí empieza uno a concadenar muchas cosas. Claro. Pares negativos, etcétera, de cosas. Y los lineamientos y las políticas de atención para ellos son muy precisas. ¿Sí? O internamiento, o digamos los procesos de rehabilitación. Si no hay otra conducta infractora, entonces van al sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿En qué aportó eso en mi vida? Pues, digamos que varias cosas. Una, a entender que el problema de la droga y de la habitabilidad de calle no es un problema de estratos, que todos los estratos pueden caer en ellos. Entonces hay un elemento que no es simplemente económico. Que a un habitante de calle usted no le puede dar la mano, digamos, de la misma forma que otra población, porque el habitante de calle no lo entiende así. Entonces hay que trabajar de muchas formas evitando caer en asistencialismos, por ejemplo. Y en eso ahí incluso habría que hablar de asistencialismos afectivos. Sí, a veces uno es muy dado a eso, como vengan, abrazo y chévere, porque eso se convierte en un proceso falso de cambio de ellos. ¿Sí? Qué pena. Y digamos, ellos lo ven como falso, tal vez un abrazo, dar la mano, un beso, algo así. Yo pienso que ellos son muy perceptivos de eso. Entonces yo creo que si ellos sienten la falsedad, yo creo que ellos no lo hacen tan fácil. Porque además han estado acostumbrados todo el tiempo a la falsedad. Entonces se leen muchas cosas. Pues yo pienso que ahora el tema de las niñas de calle es una cosa que está muy asociada al abuso sexual. Entonces de eso sí tuve que comer muchísimo, porque de 100 eran 70 casos de abuso sexual. Y vaya usted mira al victimario y son familia, ¿sí? Y si no es la familia, es el jíbaro. Y digamos que eso sí me permitió también entender una problemática muy áspera y muy fuerte que hay en la ciudad, que es el abuso sexual. Es muy grande. Y eso hacía que detonara muchas situaciones con las chicas. Acercarse a ellas era difícil, ¿sí? O sea, el hecho de que yo fuera a abrazar a una niña de aquellas que tienen antecedentes de abuso, pues se ponían nerviosas, lloraban, me podían agredir, porque era muy fuerte la ansiedad que sentían. Entonces, fue como entender que puedo expresar el amor, a veces con abrazos, a veces, digamos, con miradas y todo, pero también hay otras formas de sentir, de explorar el amor para que la otra persona lo entienda, porque no entendemos a veces la vida del otro, ¿sí? A veces entonces la persona fría es como, no, es que fría ya, pero es difícil ahondar en esto. Y en las niñas, cuando trabajo con las niñas de calle, habitantes de calle, con riesgos de adicción y otras conductas de riesgo, pues sí se da mucho esto. Bueno, Morris, cuéntanos, ¿las chicas tendrían, si tendrían alguna dificultad
porque tú eras hombre, o sea, tal vez la figura masculina sería un impedimento para hacer muchas cosas, o se comportaban de igual manera tanto contigo como con mujeres que trabajaban allí. Sí, hay diferencias. Porque, como yo te decía, de un 100%, 70 son abusadas y de ese 70%, 60 es por hombres. Entonces ellas proyectan en la figura masculina ese símbolo de odio, de rencor, de violencia, de agresividad, y por eso es, digamos, más difícil acercarse en el caso del hombre. Con la mujer es diferente porque la mayoría la asociaban con la mamá. Entonces, digamos que había una relación más ama y mamá. Entonces, en el caso del hombre es muy difícil entrar, por lo menos lo que tiene que ver con las chicas. ¿Sí? Pero no puedo generalizar tampoco, es decir, hay algunas chicas que por su historia de vida se acercan más al hombre porque la mamá era la agresora, etc. Pero digamos que sí también se generaban, y se generaban dos efectos: o era la que le tenía mucho miedo a la figura masculina, o era la que se le iba muy encima a la figura masculina. ¿Sí? Entonces era la que, ahí había una línea muy delgadita, sí, por ejemplo al apego y todo este tipo de cosas. Entonces digamos que sí hay ese tipo de diferencias. Aquí, listo, muchas gracias. Bueno, por el momento vamos a hacer un corte comercial pequeñito y volvemos en instantes. Y volvemos de la pausa comercial. Bueno, continuando con todo este tema súper interesante de la psicología de la liberación y en sí de este maravilloso psicólogo que tenemos aquí al lado. Bueno, seguimos entonces. Sabemos que realizas clase con maestrías de mediación familiar. Te queremos preguntar pues un poquito más sobre eso, que nos comentaras un poco sobre esta maestría. Bueno, yo estudié en la maestría hace ya casi 2 años creo, exactos, y allí estoy trabajando el módulo de fenómenos económicos, sociales y políticos que afectan la violencia intrafamiliar. Ha sido muy interesante porque primero, así parezca que es una, digamos, visión psicológica, pues no es tan exclusivo, entonces me ha permitido abordar elementos que a mí me gustan mucho, como la economía, la política y el marco de referencia de todo lo social que para mí es vital. Entonces, y de esa forma hemos comprendido al sujeto que está inmerso allí en la violencia intrafamiliar. Hemos incluso discutido con los estudiantes acerca de si es violencia intrafamiliar o violencia familiar, y hemos también entendido que la violencia intrafamiliar no es simplemente el resultado de una agresión, sino que es el resultado de una dinámica muy macro social, ¿no? Y que quizás aparece como un isomorfismo allí en una relación cercana. Pero me ha parecido muy interesante porque he disfrutado mucho los encuentros, las clases, y hemos tenido buenas relaciones también con los estudiantes. Más allá de lo estructural del programa, hemos podido conversar de unos temas muy interesantes que están, digamos, vinculados a dinámicas que afectan que las personas ejerzan violencia sobre otros. Claro, y bueno, aquí en este caso, ¿cómo concebirías tú a la persona? Mirándolo desde la mediación familiar. Sí, hay históricamente, por ejemplo, la escuela de Frankfurt hablaba de 3 pilares para entender a una persona, que era lo sociológico, lo económico y
se me va otra, para lo sociológico, lo económico y lo psicológico. Y entonces a partir por ejemplo, de la nueva visión, le vamos a introducir el movimiento político. Entonces, ese factor ahí es importantísimo, porque tú estás hablando de un sujeto que es también, que está sujeto a las políticas públicas. ¿Sí? Que es un sujeto, si psicológicamente usted es esto y esto muy bonito, pero también tiene que entender que hay unas políticas públicas diseñadas para la familia, para usted, en un marco de sociedad. ¿Sí? Y lo económico, que viene a ser un eslabón que articula muchas problemáticas. ¿Por qué la gente está mal? Porque no tiene plata. ¿Pero por qué no tiene plata la gente? Y ahí es donde usted empieza a mirar por qué no tiene plata la gente. Claro. ¿Será que eso es por culpa de un mal manejo microeconómico? ¿Sí? ¿O cómo estas políticas macroeconómicas de la economía o esos movimientos macroeconómicos van a permitirle aumentar o disminuir los niveles de violencia en la familia? Incluso, ¿qué tiene que ver la plusvalía? ¿O qué tiene que ver los modos de producción? ¿Sí? Digamos que todo eso sí se articula y nos va a permitir como aterrizarlo en familias y mirar pues cada problemática que se va presentando coyunturalmente, porque en el mundo político todo es coyuntura, o en el mundo estructural. Perfecto. Bueno, ya para concluir, queremos pues hacerte una pregunta que nos pareció demasiado interesante y querríamos saber pues cómo tus trabajos son algo diferentes a lo que uno piensa de lo que trabaja un psicólogo, todo lo que hemos venido hablando pues a través de la entrevista. ¿Cuáles críticas has recibido tú por parte de tus colegas sobre estos trabajos fuera de lo común que has realizado? Bueno, yo manejo ya hace como 6 años una serie que se llama Rostros y Rastros, que tiene que ver con performance, ponencias, sketch, de todo lo que tiene que ver con la psicología de la liberación, el arte y el trabajo de víctimas de diferentes poblaciones. Cuando yo empecé con el tema de las máscaras, más de una persona me dijo como siga pensando en las máscaras, que así va a tener harta plata. Fue lo primero. Como si yo hiciera las máscaras por plata o ese tipo de cosas por plata. Segundo, me dijeron, siga, usted sí pierde el tiempo haciendo máscaras. También digamos que todo eso me da como cierta incomodidad. ¿Qué más críticas? Pues que muchos dicen que no es psicología, que se pierde la lógica de la psicología, que quizás ese concepto de informalizar la psicología es muy ambiguo y lo que termina haciendo es una anarquía dentro de las ciencias sociales y humanas. Sin embargo, yo creo que poco a poco se ha sumado mucha gente a este movimiento, porque entienden que es una óptica diferente de la psicología, y más de la psicología del humano en la psicología. Y además, pues, porque las máscaras, por ejemplo, son un elemento muy importante para mí, porque demuestran muchas cosas. O sea, usted empieza a hablar con un psicólogo y un psicólogo le va a explicar a usted 10.000 cosas de las máscaras. ¿Sí? A mí me gustan las máscaras, ¿por qué? Uno, porque me gusta Jung, ¿sí? Y dentro de los arquetipos, pues me encanta todo lo que él habla de los arquetipos, más allá de que no sea psicoanalista. ¿Sí? Yo esa ruptura, esa guerra de epistemología yo ya no la tengo, gracias a Dios ya no. ¿Sí? Me gusta porque yo cuando empezó el cuento de las máscaras fue porque yo trabajaba con víctimas y entonces a mí me prohibían mucho hablar, tomarme fotos con ellos y todo eso. Entonces un día una nutricionista me sacó la piedra. ¿Sí? Y entonces ahí fue que yo pensé y dije como, pues se preocupan tanto de los rostros, pero no saben que es más importante los rastros. ¿Sí? Y entonces de ahí empecé a manejar rostros y rastros. Y entonces empecé a llevar a víctimas de los conflictos armados enmascarados a los auditorios y todo, y yo siempre les decía, pues, como no me dejan verles la cara, entonces aquí están con máscaras. ¿Sí? Si ustedes se sienten más tranquilos.
Ujú. Sin embargo, pues hay muchas críticas, pero esas críticas me han llevado como a fortalecer mi percepción de la psicología y a fortalecer cada acción que yo hago. Además porque esto es un elemento artístico y usted proyecta muchísimas cosas acá. Ahora parezco que fuera psicoanalista, pero no, ¿sí? Pero es un elemento muy bueno. Además porque yo creo que en las máscaras tú ves, cuando ves al otro con una máscara, tú interpretas lo que tú quieres interpretar desde tu propia vida, en una máscara. ¿Sí? Sí, eso es un ejercicio de como de cibernética, de segundo orden. Pero, pues digamos que esas son como las grandes críticas. Supongo que seguirán existiendo, pero pues ojalá sigan existiendo para que yo pueda seguir trabajando. Listo. Bueno, profe Darío, muchísimas gracias. En serio, pues, ver las diferentes ponencias que has realizado y las diferentes cosas que pudimos ver de ti en esta entrevista son maravillosas en la parte personal. Me encantó estar aquí contigo pues en este espacio. Me encantó que me comentaras un poco pues todo y tener una visión totalmente diferente a lo que pues uno cree que es la psicología. Entonces, muchísimas gracias por estar acá y espero que nos puedas acompañar en otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.